Hola estudiantes de Aula Internacional Universitaria. Durante nuestra primera sesión tuvimos la oportunidad de ver un video creado por los fundadores de Gapminder, un software que se especializa en mostrarnos datos, evidencias y permitirnos tomar decisiones a partir de ella. Los dos protagonistas, Hans y Ola, nos mostraban que la toma de decisiones basada en datos por parte de los seres humanos suele padecer o adolecer de algunos errores. El primero de estos errores es el que ellos denominaban sesgo personal. Es decir, las opiniones de uno afectan a cómo ve uno los datos o cómo los interpreta. El segundo de ellos tenía que ver con el hecho de que la mayoría de los datos con los que trabajamos ya están anticuados. Y el tercero tiene que ver con el hecho de que la prensa, los medios, tienden a distorsionar lo que publican. Su lema es: ¿será verdad? No sé, pero seguro es noticia. Ellos nos daban ciertos consejos o ciertos tips acerca de cómo emplear correctamente los datos para que las decisiones que tomemos sean decisiones asertivas. Para poder tomar adecuadamente decisiones basadas en datos, los ingenieros recurrimos a técnicas provenientes de la ciencia. Definíamos la ciencia como aquel proceso mediante el cual se codifican relaciones causa y efecto. Lo que tienen en común todas las ciencias es encontrar este tipo de relaciones causa y efecto, preferiblemente causas y efectos cuantificables. Y con el fin de poderla codificar, se recurre a una herramienta matemática que se llama una función. Los matemáticos a las causas las suelen representar mediante la X, los efectos los suelen representar mediante la Y, y entonces dicen que Y es igual a f de X. Una cierta cantidad de causa provoca una cierta cantidad de efecto. Es cuantificable y es determinable. Los matemáticos acostumbran a llamar al conjunto de valores que puede tomar la variable X el dominio de la función, y al conjunto de valores que puede tomar la variable Y el contradominio, a veces abreviado como codominio y a veces también llamado rango. Si nosotros poseemos una función matemática expresada algebraicamente, siempre la podemos convertir en una tabla en la cual asignamos valores a las causas y mediante la función calculamos o obtenemos los valores del efecto. Y si tenemos esto, siempre estamos en condiciones de representarlo gráficamente, causa-efecto, mediante una curva. Sin embargo, no siempre es fácil determinar qué cosa es una causa y qué cosa es un efecto. De hecho, la asignación de causalidad es uno de los problemas más serios en las ciencias. En las ingenierías, nos guste o no, tenemos que hacerlo. Por eso es que una disciplina llamada la dinámica de sistemas ha desarrollado un tipo de gráfico que ayuda a los ingenieros a determinar causalidades. En inglés, esta gráfica recibe el nombre de Causal Lookup Diagram, abreviado CLD. Y en español le llamamos simplemente un diagrama causal. ¿Cuáles son los principales elementos sintácticos de un diagrama causal? El primero de ellos son las variables. Una variable en un diagrama causal se representa simplemente mediante una palabra o una abreviatura. El segundo elemento son las relaciones causales. Las relaciones causales vienen representadas por flechas. Decimos así que la variable 1 es causa de la variable 2.
El tercero de los elementos se denomina la polaridad. La polaridad de la causa nos va a decir si al crecer la causa crece el efecto o si al crecer la causa decrece el efecto. En caso de que al crecer la causa también crezca el efecto, rotularemos mediante un signo más su polaridad. En caso de que al crecer la causa decrezca el efecto, rotularemos con un signo menos la polaridad. En algunas ocasiones se van a presentar causas que provocan efectos, pero a su vez este efecto se convierte en causa de lo que originalmente era una causa. Estos son los ciclos o lazos causales que tanto interesan a la dinámica de sistemas. Cuando esto hace, se agrega el siguiente elemento. En el centro de ese ciclo se coloca un signo como este y también a este signo se le va a asignar una polaridad. La polaridad del signo va a ser el resultado de multiplicar las polaridades de las flechas. En este caso, por ejemplo, más por menos nos dará un menos. Cuando el ciclo produce un menos, decimos que es un círculo o ciclo virtuoso. Cuando el ciclo tiene una polaridad positiva, decimos que es un círculo vicioso. Y aquí tenemos uno de los elementos más importantes de un diagrama causal, uno de sus principales descubrimientos. Los círculos virtuosos generalmente se caracterizan porque el comportamiento a lo largo del tiempo que tiene cualquiera de sus variables es o bien este o bien este. Esta es una función logarítmica y esta es una función de potencia. Las dos tienden a llegar a un valor asintótico sin tocarlo. En inglés decimos que este tipo de funciones son buscadoras de objetivos o bien goal seeking. Mientras que los círculos viciosos, en cambio, se caracterizan por tener comportamientos exponenciales en el tiempo. Estos comportamientos, que en la naturaleza no se pueden sostener a largo plazo, son autodestructivos. Este es uno de los grandes descubrimientos de la dinámica de sistemas. Los fenómenos lineales, las líneas rectas, son excepciones. La mayoría de los sistemas se van a comportar con alguno de estos tres elementos que estamos viendo. Hay un último elemento importante en los diagramas causales. En algunas ocasiones, entre la causa y el efecto, se presenta lo que se denomina en español un retraso o en inglés un delay. Es decir, la causa va a provocar el efecto, pero no va a ser inmediato. Cuando en un diagrama causal aparece un retraso, este retraso siempre se traduce en el sistema en una oscilación. Es decir, el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo, en este caso teníamos un círculo virtuoso, uno esperaría tener un comportamiento, por ejemplo, así. Sin embargo, el comportamiento real que va a tener el sistema muy probablemente sea este. La envolvente sí que va a ser una logarítmica, pero el sistema va a estar oscilando. Vamos a ilustrar con algunos ejemplos esta idea. Vamos a poner un ejemplo de dinámica de sistemas poblacionales. Supongamos que para una cierta localidad nosotros estamos interesados en el número de habitantes que hay en esa ciudad y también en el número de nacimientos que ahí ocurren. Resulta bastante obvio que el número de nacimientos va a ser causa del número de habitantes y que a mayor número de habitantes habrá mayor número de nacimientos. Por lo tanto, esta polaridad será una polaridad positiva. Pero también ese número de nacimientos acrecentan el número de habitantes que hay en esta ciudad.
Para este punto, muchos de ustedes estarán pensando, sí, pero puede ser que no todos los niños nazcan, o que no todos crezcan, o que no todos se queden a vivir en esa localidad. Aquí aplicamos un principio que en latín se conoce como ceteris paribus, que quiere decir sin que nada más cambie. Es decir, todo ese tipo de variables que no estamos retratando en el sistema, suponemos que no están cambiando. Y por tanto, ceteris paribus, el ciclo causal que estamos produciendo aquí será más por más, más. Y este representa un círculo vicioso. Como todo círculo vicioso, la representación que tendremos a lo largo del tiempo, ya sea del número de habitantes o del número de nacimientos, tenderá a comportarse exponencialmente. Todos los experimentos realizados en sociología y en poblaciones confirman esta idea. Por ejemplo, se ha hecho el experimento de colocar en una habitación la misma cantidad de alimentos diariamente a una pareja de ratones y contabilizar el número de ratones que se van teniendo progresivamente. Y en efecto, el comportamiento es exponencial. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, hasta que el número de ratones supera lo que pueden soportar los alimentos. Si bien esto crece geométricamente, los alimentos tienden a crecer aritméticamente. Cuando se supera este punto, el sistema colapsa y los ratones empiezan a matarse los unos a los otros hasta estabilizar nuevamente la población. Otro ejemplo ilustrativo es lo que sucede en la dinámica del tráfico en una ciudad. Podemos considerar el número de vehículos que se encuentran en esa ciudad y el número de vialidades que hay en esa misma ciudad. Conforme el número de vehículos de la ciudad incrementa, las autoridades van a tender a incrementar el número de vialidades que hay en esa ciudad. Pero conforme esas vialidades crecen, el tráfico se vuelve más fluido, es un detonante para que las personas compren más vehículos. Y por lo tanto, el número de vialidades disponibles acrecenta el número de vehículos. Nuevamente nos encontramos ante un círculo vicioso, más por más, más. Pero además con un agravante, y es que la decisión no es inmediata. Las autoridades tardan un cierto tiempo en decidir que van a crear nuevas vialidades y la construcción de las vialidades requiere de una cierta cantidad de tiempo. Por lo tanto, entre el incremento en el número de vehículos y en el incremento en el número de vialidades se va a presentar un retraso. También en la medida en que se propaga la noticia de que en la ciudad hay más agilidad de tráfico, no va a ser inmediato que todos los vecinos salgan a comprar un vehículo. También va a haber un retraso de tiempo. De un sistema como este esperamos un comportamiento exponencial, pero oscilatorio. Vamos ahora a trabajar unos ejemplos, pero con círculos virtuosos o autoestabilizantes. Supongamos que nos interesa conocer el precio de un bien y ver cómo se comporta con respecto a la oferta del mismo. Debe resultar obvio que, si nada más cambia, ceteris paribus, si nosotros incrementamos la oferta de un producto, ello va a conducir a que disminuya su precio, puesto que los ofertantes van a tener que competir los unos contra los otros. Pero también sucede el fenómeno contrario. Conforme aumenta el precio de un artículo, resulta más atractivo venderlo y por lo tanto, a mayor precio de un artículo, mayor cantidad de ofertantes vamos a tener. Si nosotros calculamos la polaridad de este círculo, menos por más es menos, nos daremos cuenta que se trata de un círculo virtuoso y veremos que su comportamiento en el tiempo tenderá a ser autoestabilizante. Si nosotros agregamos una variable más a nuestro juego y ponemos la demanda, podemos darnos cuenta que también la demanda afectará el precio.
A mayor demanda de un producto, ceteris paribus, sin nada más cambiando, tendremos mayor precio de ese producto. Pero también el precio afectará a la demanda. A mayor precio de un producto, presumiblemente menor demanda tendrá. Y esto genera nuevamente otro círculo virtuoso que también es autoestabilizante, que pudiera presentar este mismo comportamiento o, como ya hemos señalado, este otro. Por lo tanto, podemos concluir que, primero, los comportamientos lineales son extremadamente raros en los sistemas reales. Lo habitual es encontrar comportamientos logarítmicos, comportamientos de potencias, comportamientos exponenciales o comportamientos oscilatorios de alguna clase. Segundo, la determinación de estas líneas, estas curvas, es fundamental para el éxito de un proyecto. El hecho de que nosotros podamos determinar cuáles son causas y cuáles son efectos para cada uno de los elementos que estamos manejando. La pregunta es, ¿de dónde obtenemos esto? Sin duda alguna, las relaciones de causalidad son hipótesis que nosotros vamos a estar planteando. Pero la mayoría de las veces contamos con datos que ya tienen esto. Lo que sucede es que en esos datos nosotros no tenemos curvas. Lo que tenemos realmente son nubes de puntos. Tenemos experimentos, cada punto de los que tenemos a la vista es un experimento realizado del cual se hizo una medición. Generalmente es responsabilidad del ingeniero, primero, determinar cuál de estas curvas es la que mejor se ajusta por su forma a esta. Aquí yo podría suponer que una exponencial es la que más se aproxima a todos ellos. Después, determinar qué tan cierta es esta hipótesis, es decir, qué tanto se parece la curva a la nube de puntos. Para ello, vamos a utilizar una técnica que se llama el coeficiente de correlación. ¿Cómo funciona el coeficiente de correlación? Es un número que se encuentra en el intervalo, desde -1 hasta 1. -1 significa que tenemos una curva decreciente perfecta. 1 significa que tenemos una curva creciente perfecta. ¿A qué me refiero con perfecta? Todos los puntos se ajustan perfectamente a la curva. Un valor de 0 o próximo a 0 significa que esa nube de puntos no se parece en nada a la curva que nosotros estamos proponiendo. Por lo tanto, el coeficiente de correlación, contra más alto, sea positivo o sea negativo, mejor. Para evitar el problema del positivo o del negativo, a menudo, en lugar del coeficiente de correlación, que por cierto se representa mediante la letra R, usamos otro que se llama el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación no es otra cosa más que R, pero elevado al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, eliminamos el problema del signo y obtenemos un número en magnitud absoluta. Muy próximo a 0 significa no se parece en nada a la curva, a la nube de puntos. Muy próximo a 1 significa es idéntico a una nube de puntos. Existen herramientas informáticas que nos permiten hacer esto. De hecho, el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy consiste precisamente en tomar una hoja de cálculo que trae una serie de relaciones causa y efecto y que tratemos de determinar cuál es la curva que mejor ajusta y sus coeficientes de correlación y de determinación. Y algo muy importante, necesitamos la expresión matemática, es decir, el y igual a f de x para esa curva. Cuando nosotros tengamos la expresión matemática, es decir, la ley, estaremos en condiciones de usarla para calcular valores de los cuales no tenemos representación experimental y también para extrapolar.